Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas para lograr sus objetivos a través del aprendizaje y la exploración. No es cierto, no. Mire, el coaching es un proceso de acciones coordinadas de aprendizaje interno y autoconocimiento. En este proceso el coachee o cliente, con ayuda del coach, trabajan para alcanzar las metas y objetivos del coachee, ya sean en el plano personal, profesional o cualquier otro. No, tampoco. El coaching es la relación profesional continuada que ayuda a las personas a obtener resultados extraordinarios en la vida profesional, empresarial o de negocios. El coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Y si no es eso, también podemos leer que el coaching es una alianza profesional entre un coach y un cliente. El objetivo del coach es facilitar tu aprendizaje y crecimiento, acompañarte a desarrollar tu potencial y alcanzar metas significativas, a conectarte con tu creatividad y desarrollar tus competencias. O, si usted lo prefiere, coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo a través del cual un profesional debidamente capacitado acompaña a sus clientes a conseguir sus objetivos. El coach les inspira a maximizar su potencial personal y profesional de un modo no directivo. Cuidado. O pues también el coaching es una forma de desarrollo personal en la cual una persona con experiencia llamada coach apoya a un alumno o cliente a lograr un objetivo personal o profesional al brindarle capacitación y orientación. Al final, ateniéndonos a las 40 o 50 páginas que visitamos en inglés y en español, cada vendedor o maestro de coaching tiene distintas definiciones, distintos principios, sus 3B o sus 6P, sus 5 habilidades, sus 4 pilares. Es apabullante y agotador y ninguno está de acuerdo con todos los demás. Y el coaching está en todos lados como una verdadera plaga. Yo conozco a un físico y maestro nacional de ajedrez que se peleó a muerte conmigo porque puse en duda el valor y los fundamentos científicos del coaching e hice algo todavía peor. Le pregunté qué fundamentos científicos tenía el coaching y cómo se demostraba su valor, su utilidad, sus beneficios, cómo se justificaba lo que miles o millones de incautos le pagan todos los días a sus coaches de vida, sus coaches empresariales, sus coaches para el triunfo y sus coaches que se compran coches de lujo con esos dineros del coaching. El coaching es una de las expresiones más recientes y exitosas de toda una industria enorme, la de la autoayuda, que es en sí un tanto contradictoria, ¿verdad? Porque si necesitas un libro o un curso de autoayuda para autoayudarte, pues no te estás autoayudando, ¿verdad? Te están ayudando los otros. Y en el coaching no te autoayudas porque le pagas a un tipo que te ayude a autoayudarte, pero no con un libro ni un curso, sino con una presencia continuada en tu vida, entrando incluso a tus espacios más íntimos y personales con la esperanza de conseguir algo. El éxito. Vamos a ver la historia de eso que llaman autoayuda, a ver si nos sirve para entender el coaching o para entender la autoayuda. La autora Jessica Lamb Shapiro, que escribió uno de los más demoledores libros sobre la industria de la autoayuda en Estados Unidos, afirma que el ancestro más antiguo del libro de autoayuda es un género del antiguo Egipto llamado Sebai, que estaba formado por relatos instructivos sobre la vida, mientras que hay textos griegos que ofrecen meditaciones, aforismos y máximas sobre cómo vivir la vida de la mejor manera. Pero los libros sobre cómo no meter la pata en religión y sociedad y acabar mal, o las consejas morales para que los hijos sean respetuosos con los padres y los pobres sean respetuosos con los ricos y todos sean respetuosos con los reyes y se porten bien, o que sigan simplemente las reglas de la cortesía, la etiqueta y el protocolo, no son precisamente autoayuda, por más que hayan estado presentes en prácticamente toda la historia de la humanidad. La autoayuda es un fenómeno más bien reciente, quizás un subproducto inesperado de las ideas de la Ilustración. Mire, si resulta que no hay aristocracia, o que Dios no nombra a los reyes para que rijan nuestros destinos, sino que todos somos iguales, está el problema de que no somos todos iguales. Y no me refiero a que seamos clones unos de otros ni que nos obliguemos a usar el mismo número de zapato, caricatura libertariana que la verdad ya cansa. Pero si cualquiera puede ser rico y poderoso sin tener sangre azul ni permiso del señor obispo,
¿por qué no todos son ricos y poderosos? Más aún, si todos tenemos derecho a ser felices, ¿por qué algunos parecen serlo más que otros y concretamente más que yo? Y si todos somos iguales, ¿por qué yo tengo angustias existenciales, problemas de organización de mi tiempo, incapacidad para mantener ordenada la casa y casi no llego a fin de mes, mientras que otros parecen estar satisfechos, ser metódicos, ordenados y muy buenos con el dinero? ¿Cuál es el secreto? A los seres humanos nos encanta la idea de que haya un secreto, una fórmula sencilla, una pócima mágica, un pase, un movimiento de la varita prodigiosa que lo logre todo, porque todo debería ser sencillo. O todo seguramente es sencillo, pero no nos dejan saberlo, ellos nos lo ocultan, así que a ver, dime el secreto. Y si nosotros buscamos ese secreto como solución a nuestros problemas, seguramente alguien nos lo va a vender. Su secreto, o el de otra persona, o miles de ellos, miles de personas que nos aseguran que ellos tienen el secreto y son miles de secretos distintos. Un buen ejemplo para darnos una idea de esto son las personas que llegan a cumplir más de 100 años. En cuanto se produce un cumpleaños centenario, se aparece un periodista con menos luces que el árbol de Navidad de hace 10 años y le pregunta al centenario mientras éste se atasca de pastel cuál es el secreto de su longevidad. Y le enchufa el micrófono. Por supuesto que el ciudadano de vida prolongada no tiene ni la más remota idea de por qué él o ella han vivido 100 años, mientras que otros a los que ellos conocen se bajaron del autobús en paradas muy anteriores. Pero todos, absolutamente todos, deciden elegir algún rasgo de su vida, de sus costumbres, de sus hábitos, de sus gustos o de sus peculiaridades para atribuirse el haber llegado a los 100 años. No fumar, fumar un purito. Tomar una copita de vino después de la comida, no beber vino nunca. Dormir la siesta acostado del lado derecho. No, dormir la siesta acostado del lado izquierdo. No dormir la siesta. Levantarse a las 4 de la mañana, usar zapatos con suela de goma, reírse mucho. Cualquier cosa que se les ocurra es presentado al día siguiente en el periódico como el secreto de la longevidad. Y por supuesto, millones de personas pueden poner en práctica todos esos secretos sin llegar a vivir 100 años. Ni siquiera acercarse. Y como en el caso de los centenarios, los vendedores de autoayuda no tienen ninguna obligación ni necesidad de demostrar que su sistema de 10 pasos para, 30 días hacia, 20 hábitos indispensables o 15 actitudes mentales lleven a sus lectores al éxito, a la felicidad, a los sueldos más gordos, a los yates y a la tan soñada autorrealización. ¿Y qué es eso de la autorrealización? Bueno, en el siglo XIX empezó a difundirse la idea de que impossible is nothing, que querer es poder, que la actitud correcta lleva al éxito, que solo basta proponérselo y con ella los libros que te decían cómo conseguirlo. La eclosión de la moderna autoayuda se da en 1859 con el libro del mismo nombre, Self-Help, el libro donde se inventó precisamente la palabra autoayuda y que fue escrito por el británico Samuel Smiles. Vamos a detenernos un poco en este personaje porque explica mucho de las ideas o doctrinas que hay tras bambalinas en el mundo de la autoayuda. Samuel Smiles, 1812-1904, fue un escritor, médico y político nacido en Escocia que estudió medicina gracias a que su madre trabajó sin cesar en su pequeña tienda general familiar para mantener y sacar adelante a sus 9 hijos, toda una hazaña que impactó el resto de la vida de Smiles, hazaña que con mucha frecuencia hacían muchas mujeres por entonces, por cierto. Por un lado, el personaje era progresista, defendía el voto universal para mayores de 21 años, solo hombres en este caso, pero también defendía el sufragio femenino eventualmente. Al mismo tiempo era un defensor del libre mercado y pensaba que el cambio de las actitudes de la gente, el cambio interno, haría más por hacer avanzar la sociedad que los cambios en las leyes. Y en este sentido, don Samuel pensaba que los pobres eran pobres porque querían. Él decía, si les aumentaban el sueldo, se lo gastaban en el pub en lugar de mejorar la vida de los suyos porque eran enormemente descuidados. Los pobres tenían que cambiar su actitud para mejorar su situación. No era cuestión de sueldos ni de beneficios en el trabajo. Los pobres tenían que autoayudarse y para eso les escribió su libro, Autoayuda. La idea de atrás de la autoayuda, que sigue vigente en los libros que se venden hoy por toneladas, es que uno no ha realizado todo su potencial personal, profesional, financiero y de cualquier tipo por culpa de uno mismo. No de la sociedad, no de la pobreza, no de la simple mala suerte, no de la enfermedad, no de los desastres naturales, sino de uno mismo.
Y uno puede salvarse a sí mismo de todas esas cosas, nos dicen, sin duda alguna. Como ejemplo, siempre nos muestran a una excepción, al self-made man, el hombre hecho a sí mismo, el vencedor de todas las adversidades que se nos muestra en la portada de una revista como epítome del éxito, o la mamá de Samuel Smiles. Si usted es un poquito sagaz, verá que el trasfondo de todo esto es, por supuesto, el credo central del ultraliberalismo. Los pobres lo son porque quieren, porque son vagos, porque son tontos, porque no se superan, porque no se esfuerzan. Cualquiera puede conseguir el éxito, mídase como se mida, y si no lo hace, mire, culpa de ellos, a mí no me metan. Por supuesto no hay pruebas de tal cosa. Es más, para que haya esas excepciones exitosas, es prácticamente indispensable que la enorme mayoría de la gente no consiga el mismo éxito. Una sociedad formada exclusivamente por exitosos accionistas de empresas tiene varios problemas, no siendo el menor de ellos el que no tendrían a nadie que trabajara para hacer producir a las empresas de las que son accionistas todos. Del otro extremo, simplemente por mencionarlo, están los que dicen que todo es culpa de la sociedad, que nadie es responsable de su propia vida, que nadie tiene la culpa de nada y que son las circunstancias las que dirigen todos los acontecimientos de nuestra existencia. Nuevamente, si usted aplica su sagacidad un momento, se dará cuenta de que ninguno de los dos extremos es cierto. Sí, hay influencias sociales que pueden ser determinantes, hay hechos absolutamente aleatorios que pueden cambiar nuestra vida radicalmente sin importar cómo somos, pero también hay características individuales que actúan intensamente en nuestra vida. Somos resultado de lo que somos y del mundo que nos rodea, de nuestra genética y de nuestro entorno, de nuestra forma de ser y de la forma de ser del mundo que nos rodea, o como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Pero claro, esa historia no vale para vender libros de autoayuda y de momento no vamos a meternos en más asuntos que puedan sonar a política, aunque todo es política, ya lo sabe usted. El caso es que don Samuel Smiles tuvo éxito con su libro y ese éxito ejerció un potente efecto llamada en otros muchos que se subieron al barquito de la autoayuda a ver si podían vivir trabajando poco. Ya lo dijo en 1913 G.K. Chesterton, el brillante escritor británico, sobre los libros de autoayuda. Son libros que muestran a los hombres cómo tener éxito en todo, escribió. Están escritos por hombres que ni siquiera pueden tener éxito en escribir libros. Y allí, el señor Chesterton se equivocó porque la mayoría de los escritores de libros de autoayuda, en lo único en lo que han tenido éxito, es en escribir libros de autoayuda. Por ejemplo, Samuel Smiles fracasó en todo lo que se propuso como médico, como periodista, como político y como empresario. Solo alcanzó el éxito, la fama y la fortuna como autor de autoayuda con la venta de su libro. Hasta Chesterton se equivoca. En el siglo XX se instaló como elemento clave de la autoayuda el pensamiento positivo. ¿Y qué es el pensamiento positivo? Pues es una forma de magia. No, pero es que no es el pensamiento positivo en el que usted probablemente está pensando. Claro que es psicológicamente favorable tener una actitud positiva. Un equipo que sale a la cancha con una visión negativa tiene más probabilidades de ser derrotado por sus opositores y es más fácil seguir las instrucciones del médico si uno tiene la idea de que se va a curar. Pero puede ser más descuidado si en su fuero interno siente que nada tiene sentido y se va a morir de todos modos, y entonces ¿para qué toma los medicamentos? Tener una buena actitud a veces es útil, pero no vale exigírsela a todo el mundo, como lo sabemos ahora cuando se le pide a personas que sufren alguna enfermedad como el cáncer que tengan una actitud positiva sin dejarlos que se sientan mal por algo que haría sentir mal a cualquiera. Pero no hablamos, de ese pensamiento positivo. En el universo delirante de la autoayuda, el pensamiento positivo se refiere a que una actitud positiva atraerá como un imán esotérico el éxito, la buena suerte, los coches guapos, los relojes Philippe Patek y las casas de 80 habitaciones. Esto lo llevó al paroxismo una señora llamada Rhonda Byrne en 2006 con el libro y película El Secreto. Decíamos, El Secreto, según el cual el pensamiento positivo genera una energía positiva mística que atrae cosas positivas a nuestras vidas y uno puede usar el poder del pensamiento positivo para obtener casi cualquier cosa. Incluso doña Rhonda tuvo la desvergüenza de llamar a esto ley de la atracción, diciendo que era una ley natural como la ley de la gravitación, aunque por supuesto no ha demostrado que exista ni que sea efectiva, como sí lo ha demostrado la ley de la gravitación. Bueno, sí ha sido efectiva para atraerle a Rhonda una fortuna que se calcula en $100 millones, pero solo a ella, no a quienes han leído El Secreto.
Y todo esto comenzó con un comerciante estadounidense con el peculiar nombre de Napoleon Hill, sí, la colina de Napoleón, que publicó en 1937 el libro Piense y hágase rico, título bastante impresionante, contundente y seductor, y por supuesto más falso que un título nobiliario expedido por Disney. Como decía Chesterton, don Napoleon Hill fracasó en todas sus empresas, empezando por una maderera, luego una escuela que fue acusada por una importante revista de ser una estafa piramidal. Napoleón prácticamente inventó el marketing multinivel que tanta miseria ha sembrado por el mundo. Tenía una escuela para enseñar a la gente a vender autos, pero a los alumnos se les daba una comisión por otros alumnos a los que atrajeran a la escuela, y se iba creando así una sucesión de comisiones según la cual el negocio era obtener inscritos y no enseñarle a la gente a vender autos, porque al parecer nadie aprendió a hacerlo. Y así, entre empresas fracasadas y persecución por otras estafas en las que siempre lo descubrían, es asombrosa la cara dura que Napoleón exhibió cuando escribió Piense y hágase rico, sobre todo si pensamos que su anterior libro, La escalera mágica al éxito, fue un fiasco comercial absoluto. El nuevo libro sí lo hizo rico, pero él se las arregló para perder el dinero, verse inmiscuido en otros varios fraudes y estafas donde siempre lo pillaban y sin embargo seguir diciendo que conocía el secreto del éxito. Su fundación, Napoleon Hill, existe por cierto hasta hoy. Solo un año antes, en 1936, el sí exitoso empresario Dale Carnegie había publicado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, libro que sigue vendiéndose en la actualidad junto con los cursos que diseñó y con su otro libro de título también enormemente prometedor, Cómo dejarse de preocupar y empezar a vivir. El siguiente autor famoso de autoayuda fue, y dirán ustedes vaya sorpresa, un pastor protestante llamado Norman Vincent Peale. Amigo personal de Richard Nixon, enemigo mortal del catolicismo, pensaba que elegir a John Kennedy era la ruina para la cultura estadounidense, siendo Kennedy un católico irlandés, que luego fue condecorado por Ronald Reagan y cosas así. Un personaje pues intensa y peculiarísimamente estadounidense que publicó en 1952 su libro El poder del pensamiento positivo, consolidando la idea de Impossible is Nothing. Todo es posible. El pensamiento positivo basta para alcanzar el éxito y usted tiene la culpa de todo. Y si lo niega está renunciando a su responsabilidad sobre su vida. Me da igual que se haya quemado la casa o la empresa donde trabajaba haya quebrado cerrando sin pagarle o que usted tenga una enfermedad que no esperaba tener. Seguramente todo es culpa suya. Aquí tiene su libro. Son $24.15. Y por entonces comenzó la invasión. Se escribieron y vendieron por millones numerosísimos libros de autoayuda, se impartieron costosos y variados cursos de autoayuda y se le dijo a todo el mundo que si estaba satisfecho con su vida, su trabajo, su familia, sus pasatiempos y sus clasemedieras experiencias cotidianas, pues eran unos mamarrachos que deberían estar persiguiendo metas más elevadas, y aquí tiene usted un libro para que vea cómo, son 25,14. Este es un clásico de la mercadotecnia, crear una necesidad, decirle a la gente que necesita algo que no sabía que necesitaba, decirle que tiene un problema que no sabía que tenía y a continuación le vendes la solución. Negocio redondo. El hecho de que, según datos de la industria editorial de los Estados Unidos, el 80% de las personas que compran un libro de autoayuda son clientes de repetición, es decir, que al menos compran otro libro de autoayuda, nos da ya la pista de que la autoayuda no los está ayudando mucho. Deepak Chopra nos vende juventud eterna mientras va envejeciendo al mismo ritmo que todos y a veces a ritmo mayor que algunos. Paulo Coelho nos vende fábulas más bien infantiles. Jack Canfield ofrece sopa de pollo para el alma. Hace algunas décadas el rey era Og Mandino con su libro El vendedor más grande del mundo que todo empresario había leído. Robin Sharma nos habla de un monje que vendió su Ferrari. La lista es literalmente interminable. Y sus ingresos también parecen interminables. En 2014 se estimaba que la industria de la autoayuda dentro de los Estados Unidos solamente valía unos 11,000 millones de dólares de la época. El tipo de la sopa de pollo se había metido por entonces 25 millones.
Laura Catherine Schlesinger, 40 millones. Paul McKenna se agasajaba en 55 millones de dólares. Deepak Chopra en aquel entonces ya tenía unos 80 millones ahorraditos y en la cima de todos estaba Tony Robbins con unos 480 millones de dólares en la cuenta de ahorro. Si aquí no está Rhonda Byrne, claro, es porque es australiana. Parece que falta un libro de autoayuda para enseñarnos a elegir el mejor libro de autoayuda. Pero algo que es fácilmente detectable es que la mayoría de las personas que leen libros de autoayuda no son más exitosas, más felices, más autorrealizadas, más ricas ni más interesantes que quienes no lo hacemos. Y si bien es innegable que alguna frase aguda, alguna reflexión original, alguna idea interesante le puedan resultar útiles a los lectores, esto no significa en modo alguno que dichos autores sepan más que el resto de la humanidad sobre el secreto del éxito. Saben con gran frecuencia cómo decir cosas bonitas que le gusten a la gente y le dan la razón y la animan y la motivan, aunque luego la motivación no lleve a nada. Lo que venden es su capacidad de vender y poco más. Aunque algunas formas de autoayuda llegan al descaro de llamarse ciencia espuriamente, como la programación neurolingüística de Richard Bandler y John Grinder, la inteligencia emocional de Daniel Goleman o la nueva ciencia del logro personal de Tony Robbins, el de los 480 millones de dólares, la verdad es que ninguna se ocupa de validar en modo alguno sus afirmaciones. No tiene estudios, no tiene investigaciones, no tiene demostraciones. Todas están demasiado ocupadas haciendo otras cosas, principalmente cobrar. Y el siguiente paso de la autoayuda, ayudada por libros y cursos y conferencias y discursos motivacionales, fue la autoayuda sin el auto. La autoayuda costosa, personalizada y de ser posible para siempre o por lo menos durante muchos años, el coaching de vida. Y hemos regresado a donde empezamos. EST era uno de los miles de cursos de autoayuda que funcionaban sobre todo en los Estados Unidos en la década prodigiosa de la autoayuda, la de 1970-1980, cuyos alumnos en un curso de 10 horas diarias en 6 días podían transformar la propia capacidad de experimentar la vida para que las situaciones que uno había estado tratando de cambiar o que había estado soportando se aclaren solo en el proceso de la vida misma. Qué bonito suena. ¿Qué significa? No sabemos. Pero allí, en EST, estaba trabajando Thomas J. Leonard, un hombre de cuya vida sabemos en realidad bastante poco, salvo que era planificador financiero y un día se le ocurrió inventar el coaching. Una forma de más o menos ser consejero, asesor, amigo, escucha, confesor, barman y cómplice de la gente a la que cochearía. La historia comenzó así. Thomas J. Leonard estaba un día asesorando a una pareja en cuestiones financieras cuando le dijeron que querían comprarse un Mercedes y no sabían de qué color debía ser. Al parecer, Thomas se dio cuenta de que su posición de autoridad en una cosa, los asuntos financieros, se trasladaba a otra, los convenció de comprarse un Mercedes rojo y decidió que iba a coachar la vida de quien se dejara a cambio de un estipendio. El estipendio hoy en España, por poner un caso, va de los 150 a los 300 euros la hora, salvo que quiera un coaching empresarial para el éxito en los negocios o liderando una empresa. Allí el servicio le puede salir hasta en 500 euros la hora o más, durante semanas o meses, incluso años. Y aquí hay que detenernos otra vez para explicar la palabra. Coach procede curiosamente de la misma raíz que coche, carruaje, carriage en inglés o Klatsch en alemán, tomada del poblado húngaro de Kocs, donde los artesanos del siglo XV le añadieron a los carruajes que producían un elemento novedosísimo, una suspensión de muelles de acero que cambió para siempre la comodidad de los viajes en vehículos tirados por caballos. La idea es que el coach lo lleva a uno de un lugar a otro. A fines del siglo XIX la palabra se estableció para denotar al instructor o entrenador de un equipo deportivo o incluso de un atleta individual que llevaba al equipo o al atleta de donde estaba al éxito, al triunfo, al campeonato, a la medalla. En el deporte, un coach es alguien que conoce ese deporte a fondo, quizás incluso por haberlo jugado, y tiene además ciertos atributos de comprensión, liderazgo, algo de paternalismo, capacidad de planificación, visión estratégica y capacidad de reunir a su alrededor a un buen equipo de profesionales en las distintas áreas de apoyo a los deportistas. En inglés, el entrenador de un equipo de fútbol se llama coach,
y de béisbol y de prácticamente todos los deportes. Es bastante fácil ver si un coach deportivo amerita los salarios que esos profesionales suelen devengar y que no son bajos. Los números de su equipo lo dicen todo. Es el caso de los entrenadores ganadores de copas mundiales, de ligas o de torneos regionales relevantes. De allí tomó su idea Leonard. Él sería un coach de vida, pero se dedicaría principalmente a cobrarle a la gente no por coachearla, sino por enseñarle a ser un coach de vida. De hecho, a eso se dedicó desde 1992 hasta su muerte en 2003. Tal vez en el sitio de la Federación Internacional de Coaching, que Leonard fundó en 1995 y que existe para enseñar a la gente a ser coach, haya una definición razonable del coaching. A ver, dice la Federación, el coaching es una asociación con los clientes en un proceso creativo y estimulante que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Nada. Otra vez nada. Pero el sitio de la Federación está lleno de información sobre cuánto puede ganar un coach para que usted se interese, ¿sabe? Dónde conseguir clientes, cómo anunciarse y qué diplomas puede uno comprarle a la Federación para ponerlos en su consultorio de coaching y así impresionar a los clientes y verse muy pronto ganando decenas de miles de dólares cada año sin hacer nada. O bueno, sí, haciendo algo, por escuchar. Es decir, por hablar muy poquito y dejar que el coachío cliente o ingenuo a desplumar hable y resuelva sus problemas o encuentre sus soluciones para el éxito, todo ello sin que además el coach tenga la necesidad de haber sido exitoso en algo en la vida, en nada, como todos los autores de autoayuda. Es como ponerse a enseñar a alguien a hablar inglés sin que uno sepa el idioma. El coaching es como el psicoanálisis para cuestiones motivacionales. No tiene un cuerpo teórico sólido, no se basa en datos, hechos o estudios. Básicamente, usted o yo podemos hoy mismo poner un consultorio que diga que somos coaches y empezar a cobrarle a la gente por escucharla y de vez en cuando darle consejitos, pero diciendo que estudiamos coaching en el International Harvard Institute of Higher Coaching Studies, que no existe, pero ¿quién lo va a saber si se diseña usted un título bonito en Photoshop? Además, el mejor negocio no está en ser coach, sino, como lo hacía el ancestro de este cuento, Napoleón Hill, como lo hacía el propio Leonard, en enseñarles a otras personas a ser coaches. Y esto lo puede hacer enseñando lo que sea, porque no hay un plan de estudios para ser coach. La profesión, llamémosla así, está totalmente desregulada. Es territorio virgen precisamente para el desplumatorio de incautos. En 2022, una investigación con cámara oculta de la CBC canadiense no solo demostró que los coaches en activo llegaban incluso a dar asesoría en problemas mentales, algo que no deberían hacer, pues deberían derivarlo a psiquiatras o terapeutas realmente capacitados, y una productora consiguió su certificado de coach profesional en un curso de 1 hora con un coste de $250. Dólares canadienses que son más baratos. Y mire usted, si parece una estafa, se viste como estafa, camina como estafa, hace ruidos como estafa y cobra como estafa, igual es una estafa, por mucha buena intención que pueda tener algún coach. Una cosa es decir palabras y frases bonitas, inspiradoras, emocionantes, dulces, convincentes o sugerentes, que es lo que hacen los escritores, por cierto, y otra muy distinta es decir esas mismas palabras, pero vendiéndole a quienes las leen o escuchan la idea de que a través de ellas conseguirán una mayor realización vital, principalmente en las 3 cosas de la vida que decía la canción: salud, dinero y amor. Vale, y sexo, y admiración, y poder, y una vida familiar idílica, y una consideración social relevante, y amigos, y vivir sin preocupaciones, y éxito, como quiera que usted lo mida o como quiera que usted crea que es. Y lo principal en este panorama es que después del seminario, de la conferencia, el discurso, el libro o las 200 sesiones de coaching, el cliente no suele conseguir ni la mejor realización vital, ni salud, dinero, amor, sexo, admiración, poder, amigos, ni nada de todo lo demás. Lo cual ya sería de por sí un problema. Decíamos que es muy fácil saber si un coach deportivo vale lo que se paga por él o ella. ¿Es un buen coach de baloncesto Sergio Scariolo?
Veamos: plata para España en 2012, bronce para España en 2016, Copa Mundial de China en 2019, Campeonato Europeo en 2009, 2011, 2015, 2022, ganador de numerosos títulos en la Liga Italiana, la Liga ACB, la Copa del Rey, la NBA y la Supercopa de Italia. Pues va a ser que sí, sí es un buen coach. Como lo puede ser en fútbol Pep Guardiola, o en fútbol americano Vince Lombardi, o en béisbol Tommy Lasorda. Pero ¿cómo se mide si un experto en autoayuda realmente ayuda a que se autoayude la gente y consiga todo aquello que se le ha prometido? No se mide. Y por tanto no hay forma de saber si un experto es siquiera bien intencionado o un mero charlatán como nuestro conocido Napoleón Hill, que dirá lo que usted quiera oír a cambio de engordarle la billetera. La autoayuda es como la homeopatía, no hace nada, da alguna esperanza y cuesta un dinero que ciertamente no vale. Pero tiene un problema adicional que no se puede pasar por alto. Además de no ayudar a la gente y no tener efecto, todas las actividades de autoayuda promueven el síndrome de la esperanza vana, según varios psicólogos de verdad. Y la esperanza vana lleva a la decepción. Algunos incluso atribuyen al boom de la autoayuda parte de problemas de los Estados Unidos como el alto índice de divorcios, adicciones a las drogas e insatisfacción general con la vida, en el país más opulento del planeta. Cuando los beneficios prometidos por la idea de impossible is nothing y tú eres el único responsable de todo lo que te pasa, se convierte en una serie de profundas decepciones vitales. Por supuesto, al no haber estándares de autoayuda, algunos libros directamente dan además consejos erróneos o perjudiciales, se basan en filosofías cuestionables o directamente rechazables y repugnantes, hacen que algunas personas se sientan peor sobre sí mismas y evitan, como hace la homeopatía, que algunas personas busquen ayuda profesional oportuna para sus problemas y por lo tanto sufran sin necesidad. Incluso un estudio del Centro de Estudios del Estrés Humano de la Universidad de Montreal, publicado en el journal Neuroplasticity en 2015, sugería que los consumidores de libros de autoayuda son más sensibles al estrés y presentan mayor sintomatología depresiva que las personas que no leen libros de autoayuda. Así que cuando le vendan a usted el secreto sencillo y directo para que la magia opere en su mundo y le digan que no tiene límites, deténgase un momento y recuerde que por más que lo desee, por más que crea que impossible is nothing, agitar los brazos no le va a permitir volar. Que no hay tal secreto, que la magia no existe, que el pensamiento positivo no transforma la realidad, que el mundo es complejo y que usted es finalmente usted y su circunstancia. Y para cambiar las cosas a su alrededor, lo menos que necesita es un libro o seminario de autoayuda o a un coach. Que sí, el mundo puede mejorarse, que sí, que la gente mejora su vida, pero no así. O como dijo el siempre añorado comediante George Carlin, si está buscando autoayuda, ¿por qué habría de leer un libro escrito por otra persona? A veces los humoristas están más cerca de la verdad que un autobús o un coach lleno de expertos en autoayuda. ¿No cree usted?